amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Son en este momento las 21:04 y hasta donde yo sé, el club del señor Cartes le está ganando al club del ministro Carlos Arregui. Libertad le está ganando a Nacional ahora mismo. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de ABC TV. Dame vuelta al partido, porque si no me voy a enojar contigo. No, seguro que al culminar el programa se va a dar la sorpresa. Bueno, esperemos. No tiene ni por qué ser sorpresa, tiene que ser lo normal. Y estamos también con la doctora Carmen Pereira, que es directora de Análisis Financiero y Estratégico de CEPRELAT. Hola Carmen, ¿cómo te va? Buenas noches a vos, a toda tu audiencia, un placer compartir con ustedes. Gracias, muy amable. El doctor Diego Marcet es el director de Asesoría Jurídica de CEPRELAT. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? estás? Gracias, Buenas noches. Estar contigo. Obviamente estamos con CEPRELAT y obviamente estamos hablando con CEPRELAT, estimados amigos, del debate que se va a dar el martes en la Cámara de Diputados. Tema, ley de financiamiento político. Y Carlos, yo quiero empezar contigo con ejemplos prácticos, si me permitís. Sí, cómo no. Y después vos rectificame lo que quieras. Perfecto. Freddy Ferreira es un militante de la Juventud Liberal Radical Auténtica, trabaja en el movimiento de Efraín Alegre y estaba trabajando con el doctor César Mesa Bría. El señor Mesa Bría, que es el líder del movimiento en Luque, no le tenía tan en cuenta a Freddy, aunque Freddy es un tipo muy trabajador, hasta que Freddy empezó a aportar plata, buena plata. Y entonces, en la consideración del doctor Mesa Bría, Freddy se fue convirtiendo en una persona muy amable, muy importante, un referente. Mesa Bría nunca, jamás le preguntó a Freddy, che, Freddy, ¿dónde estás sacando la guita que me estás dando? Porque qué interesante, ¿verdad? Vos sabés que te iba a pasar el puesto 12 al puesto 8 primero, después al puesto 5, después al puesto 3. Y por supuesto, CEPRELAT, mi querido Carlos, nunca detectó el problema. Yo sé que el trabajo de SENAT es el trabajo pero en la contabilidad. Bueno, mira, yo creo que es importante entender los roles que cumplimos cada una de las instituciones y también el deber de sigilo que tenemos en cuanto a la información que nosotros brindamos. Yo te puedo asegurar que en todos los casos, y casos muy emblemáticos inclusive, que ya han tenido amplia repercusión en los medios, ha trabajado intensamente CEPRELAT, así como otras instituciones. Además también en el caso específico que vos mencionás y hablando en abstracto, ¿verdad? Habría que ver si en esa hipótesis que vos planteás, eso entró por el sistema financiero legal, algún sujeto obligado que eventualmente pudo reportar o no a CEPRELAT. Justamente eso es lo que nosotros pretendemos y lo que hemos plasmado en nuestro proyecto y que ha sido muy bien acogido por los proyectistas y la proyectista, ¿verdad? En el sentido de trabajar coordinadamente, no solamente post elecciones, sino antes, durante y después de las elecciones, con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es el supervisor natural de los partidos políticos. Entonces, nosotros creemos que estábamos mirando cómo ha quedado con los ajustes que habíamos solicitado y se ha plasmado así tal cual habíamos solicitado nosotros, una dependencia dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral con quienes los compañeros ya están trabajando y realmente articulando algunas ideas muy interesantes de cómo hacer el control más allá de que salga o no esta ley así tal cual está proyectada y más allá de ese ejemplo que vos ponés, ¿verdad? CEPRELAT hoy está terminando unos estudios sectoriales relacionados a los partidos políticos que ya se encuentran dentro de lo que son las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Ellos tienen un supervisor natural, como te decía, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero tampoco esto fue reglamentado en su momento. Nosotros estamos trabajando para eso intensamente y los compañeros están, yo creo que en breve, terminando ya el estudio sectorial referente exclusivamente a lo que son partidos políticos. Carmen, voy a enganchar un poco contigo sobre otro caso, pero para que se entienda un poquito el punto al que yo quiero llegar con respecto a la organización que estamos tratando de construir, ¿verdad? Y sujetos obligados, organizaciones no gubernamentales, sujetos obligados que tienen que trabajar bajo supervisión del TCJE, pero les tienen que hacer un reporte de operaciones sospechosas, supongo, el TCJE ya ahora. ¿Y qué pasó con Cintia Tarragó? ¿Por qué el TSJE, o sea,
pregunto si vos le preguntaste y si ellos te dijeron algo. Nunca te dijo nada, no, Cintia, es más, Cintia Tarragó el TC contra una gran señora. Bueno, en primer lugar, y como es una gran oportunidad para poder explicar realmente cómo funciona nuestro engranaje. Hay una confusión, creemos nosotros, desde toda la perspectiva ciudadana de lo que en realidad desde CEPRELAT podemos hacer. Nosotros trabajamos en función a la información que los sujetos obligados nos van aportando. Hay que entender que en un enfoque basado en riesgo, lo que se prevé es que el sujeto obligado tiene una obligación de reportarnos. La ley les dice, ustedes son aliados estratégicos de la CEPRELAT, a quienes le tienen que ir comentando cuando se den una cierta cantidad de alertas. Hoy por hoy nosotros clasificamos las alertas en función a la gravedad que ellas representan, unidas a varios factores. Hasta hace un tiempo esas clasificaciones eran con pocos factores. Hoy por hoy trabajando en un sistema tecnológico apoyado plenamente en la tecnología para ser exactos, ¿verdad? Nosotros vamos clasificando de otra manera, aportando más valores, más datos que enriquecen a las operaciones. Y si el sujeto obligado no nos da esa información, entonces probablemente la información no va a llegar a la CEPRELAT. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? No me vaya a decir usted, decime vos. Por favor, te pido en público. Entonces, ¿qué ocurre? El sujeto obligado, vamos a decir un banco, una persona que quiere entrar al sistema financiero para operar lícita o ilícitamente, llega al banco, pide una apertura de cuenta, el banco comienza a hacer una operativa para averiguar cómo es su cliente, quién es su cliente. A eso se le llama debida diligencia. Know your client, conozca a su cliente, hacen esa debida diligencia ellos primero. Y ellos son los que tienen que ir recabando las cuentas y decir, ¿hago la operación? No hago la operación. Si deciden realizar la operación, tienen que tener todos los respaldos. Si en la operativa continua verifican algún tipo de circunstancia, eso es un reporte de operación sospechosa cuando llenan una serie de circunstancias, ¿verdad? Que están todas establecidas tanto en la ley como en las reglamentaciones específicas. En el artículo 19 de la ley 1015 específicamente dice, se reporta cualquier operación sospechosa independientemente de su cuantía. Sí, señor. Pero ¿quién es el que reporta? El sujeto obligado. Entonces, ¿cuándo llega la alerta de la CEPRELAT? Cuando el sujeto obligado, el aliado estratégico, nos avisa. Eso entra en cola y empieza un proceso de análisis. Entonces, sin entrar a hablar en un caso específico por el deber de confidencialidad que a nosotros nos guarda, ¿verdad? Lo que sí hay que decir que con las limitaciones que el sistema actualmente tiene y con lo que nosotros tenemos, las alertas funcionan. Las alertas hoy andan, fueron probadas, y realmente estamos bastante satisfechos con lo que estamos creando ahora para mejorar el sistema de alerta. Yo te voy a decir después algo sobre el tema de alerta, pero no quiero desviarte tu... Ahora sí lo que queremos mencionar y quiero resaltar es que el problema del factor humano que tiene que gatillar la alerta, que tiene que comprender lo que significa un enfoque basado en riesgo, que tiene que realizar el análisis previo, tiene también que funcionar bien y es en lo que nosotros estamos insistiendo mucho, trabajando cercanamente con los sujetos obligados para ir mejorando la actividad del reporte, ir poniendo reportes que realmente representen valores agregados. ¿Por qué? Porque los sujetos obligados ya hicieron un análisis previo y nos dan realmente una actividad que investigar. Sí. Pero si nosotros eventualmente tenemos un reporte vacío, un reporte que nos dice, por ejemplo, Enrique Vargas Peña hizo una operación de $50.000 y nada más, y no nos da algún detalle, nosotros ahí tenemos que hacer milagros para enganchar la información con otra cosa. De hecho, que en el monto que te estoy hablando ya es bastante. Y ya nos gatilla una alerta. ¿Por qué? Porque $10.000 nomás es nuestro umbral. Ojalá tuviera yo un giro de $50.000 para hablar contigo. Pero esas cuestiones son las que realmente hacen que nosotros empecemos el sistema de análisis. Y es muy importante que la ciudadanía también entienda que hay todo un engranaje que funciona detrás de la CEPRELAT para poder llegar a un análisis real. Carlos, ¿vos querías decir algo? Sí, quería decir sobre el punto que mencionaba Carmen, me parece muy importante porque ha sido una iniciativa de los compañeros de CEPRELAT organizar un taller que fue muy rico con la gente de la Unidad de Análisis Financiero y Estratégico de Colombia, con la UASB colombiana, ¿verdad? El taller se denominó Juego de Roles y se trabajó muchísimo con el sector privado de los sujetos obligados, que es lo que mencionaba Carmen, ¿verdad? Juego de Roles, como su nombre lo dice, ¿verdad? Los analistas de CEPRELAT se pusieron un poco en
en el lugar de los oficiales de cumplimiento de los bancos y los oficiales de cumplimiento en el lugar de los analistas de CEPRELAT. ¿Para qué? Para que los reportes de operaciones y los reportes de operaciones sospechosas que puedan enviar los sujetos obligados sean realmente un producto importante, interesante, que les permita ya a los analistas de CEPRELAT darle ese valor agregado eventualmente que después se transforma en un informe de inteligencia que ya va al Ministerio Público. Entonces, para mí es importante contarles que eso se hizo con Colombia, estamos trabajando y ese tipo de iniciativas están partiendo de los compañeros de CEPRELAT para trabajar con el sector público, con el sector privado. O sea, realmente es una etapa de mucha capacitación y como vos sabrás también estamos en el tema de la evaluación del GAFILAT, trabajando intensamente. Sí. Donde estuvimos enviando una serie de cuestionarios, ¿verdad? Ahora, Carlos, después yo voy a entrar sobre ese tema porque quiero plantearte. Sí. Diego, con respecto a lo que estaba contando Carmen, yo te voy a plantear una duda razonable sobre la eficacia del sujeto obligado. Porque en este caso particular, yo quiero entrar en casos particulares y yo entiendo el deber confidencial de ustedes, no les quiero comprometer, pero quiero mencionar nombre y apellido para que la gente crea que no estamos hablando de bobadas aéreas, estimados amigos, estamos hablando de casos concretos. Caso de César Mesa Brías o caso de Cintia Tarragó o caso de Neneco Acosta o de Cicharó, estas leyes, estimados amigos, ya estaban vigentes. La ley de financiamiento político anterior ya establecía que estas personas tenían que saltar en el esquema de alarma del sistema de sujetos obligados y registro de operaciones sospechosas. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí está la pregunta de Dios. Resulta que si el Tribunal Electoral del Partido Colorado o el Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal no emiten ningún informe y el TEI Liberal no emitió ningún informe, les quiero decir nomás eso, porque no, vamos a hablar de Itaipú nada. Acá está el purete, mi querido Efraín. No te escuché yo hablar de César Mesa Brías. No hay ninguna cláusula penal. O sea, yo puedo venir y soy el TEI del Partido Liberal y no me importa el paso. Y vos, mi querido Diego, no decís nada. ¿Por qué no tenés ninguna cláusula penal? Entonces mi pregunta concreta es, ¿qué estamos esperando? Bueno, si bien, o sea, no es que no hay ninguna cláusula penal, ¿verdad? Porque el tipo penal de lavado, que en la legislación, la negligencia. Voy a especificar mi pregunta, porque no quiero que yo no te estoy hablando de lavado, estoy hablando de la aplicación de la obligación derivada del registro de operaciones sospechosas. Por eso, ahí hay dos puntos. La alerta penal sería la del tipo penal de lavado, ¿verdad? Nuestra legislación paraguaya tiene la figura de la negligencia grave. Incluso tenemos antecedentes en Paraguay donde hubieron condenas de personas que por no disparar las alertas, específicamente casos vinculados a bancos, que fueron condenadas por negligencia en lavado de dinero. No conozco ni un caso. Se lo conoce como el caso Forex en Paraguay. Claro, ese es el ejemplo. Que oficiales de cumplimiento y funcionarios de bancos terminaron procesados y con salidas alternativas en procesos judiciales, ¿verdad? Ahora bien, lo que sí es interesante dentro de este paquete de reformas legislativas que se presentaron, hay una modificación específica de la ley 1015 que se hizo, la ley de la Secretaría de Prevención del Lavado, donde se modificó el artículo 24 de la ley y ahí ahora se tiene una herramienta muy interesante que es la sanción a las personas físicas. Sanciones administrativas con un catálogo mucho más, podemos decir, mucho más represivo. O sea, dentro de las modificaciones que se hizo a la ley de lavado se modificó ese artículo. La ley antes solamente preveía la sanción a las personas jurídicas. Hoy nuestra modificación en la ley vigente que se promulgó en diciembre de 2019 ya prevé sanciones administrativas bastante graves porque tienen incluso multas bastante altas, personas físicas y jurídicas. Entonces, ante el incumplimiento y ante la eventual responsabilidad de una persona en particular, también se le puede sancionar a la persona a partir de la nueva modificación que hicimos, que creemos que es un avance importante, ¿verdad? No, claro que es un avance, pero ahí voy a ir, porque Carlos, ahí viene la cuestión que vos y yo hemos discutido 75.000 veces. Él me quiere tanto porque 75.000 veces discutimos lo que le voy a preguntar ahora. O sea, les cuento nomás. Porque, Carlos, vamos a seguir el circuito que acaba de explicar Diego. Y entonces vos te encontrás con que en CEPRELAT las personas que tienen que aplicar esa disposición vigente ahora del artículo 24, si esa persona fuera Oscar Boydanich,
después no se le aplica a nadie nada. ¿Entendés? Tanto que el señor Oscar Boyanit hoy está libre, es un gran señor de la sociedad paraguaya. ¿Cómo está don Oscar? ¿No quiere sentarse, por favor? ¿Entendés? Cuando que todos sabemos que es un encubridor. Entonces, a lo que yo voy es que el tipo que tiene que aplicar la normativa, si no tiene una cláusula penal, es un adorno. Mira, yo te puedo asegurar que los controles y sobre todo, no puedo hablar por administraciones anteriores, pero sí de esta, en la que, por ejemplo, Carmen es la nueva directora de inteligencia financiera y estratégica, ¿verdad? Y tenemos un sistema que estamos por implementar, es un sistema similar al que tiene los Estados Unidos, de FinCEN, ¿verdad? Que es la unidad de represión de delitos económicos, ¿verdad? Un sistema denominado SAS, basado en inteligencia artificial, donde los controles y un sistema de auditoría es permanente para el caso eventual que vos planteás. O sea, eso indefectiblemente, si yo quiero ayudarle, entre comillas, a alguien, no lo voy a poder hacer porque me va a saltar el sistema de alguna manera. En algún momento cuando se haga la auditoría se va a registrar que yo estuve tratando de favorecerle a algo. En la hipótesis que vos planteás, o sea, a eso hemos llegado hoy, y lo que mencionaba Carmen también, que es ya con la tecnología e inteligencia artificial. Nosotros estamos muy contentos por eso, porque realmente el nivel de discrecionalidad que va a haber va a ser ínfimo. Siempre va a depender, obviamente va a haber el factor humano, ¿verdad? No puedes prescindir totalmente de eso, pero cada vez es menos. Claro, pues y sobre todo va a dejar registro, va a dejar huellas. Yo no voy a poder, en el hipotético caso que vos planteás, favorecerle a una persona sin dejar una huella. Quiero plantearle a los amigos de CEPRELAC, estimados amigos, una anécdota histórica, mi querido Carlos, sobre el punto que vos estás señalando. Ustedes saben, estimados amigos, perdón por este cuentito, pero tengo que hacerlo, porque ¿sabes lo que no quiero más escuchar, Carlos? Yo le quiero contar a la gente que yo voy a dar una opinión mía personal. Yo creo en este hombre que está aquí, y él sabe por qué lo digo, hace mucho rato. Pero ese no es mi punto. Mi punto acá es mostrar un poquito cómo funciona el Estado paraguayo. Entonces permítanme este cuentito, así un minuto. Estimados amigos, ustedes saben que en el Imperio Romano se estableció una legislación para reprimir a los que no eran cristianos, en el año 450 por ahí, en el Código Teodosiano. Se convirtió en un delito no ser cristiano. Pero le venían los reportes al emperador y le decían: papá, todo el mundo se ríe de nosotros. Para que vean, esto es en el año 450, estimado mío, no había computadora, no había cálculo integral, nada. ¿Saben lo que había? Había poder de policía, voluntad política y un papel y un lápiz para escribir la ley. Eso es lo que había. ¿Saben lo que estableció el emperador Teodosio, en realidad con sus asesores? No sé si quién era su asesor. Un sencillo método, estimado mío. ¿Quién es el obligado a aplicar la ley? El procónsul Carmen. Ah, muy bien. El procónsul Carmen, yo recibo reporte de que no aplicó la ley, a él le aplico la pena. Se acabó. No hace falta computadora, no hace falta nada. Carmen, ¿vos tenías que aplicarle la pena a Enrique Vargas Peña de narcotraficante? Sí. ¿Y por qué no la aplicaste? Vos a la cárcel. Y se acabó el pastel. ¿Cómo explicó esto que hicieron los romanos? No podemos hacerlo nosotros ahora, Carlos. Bueno, nosotros te digo que estamos trabajando, todo eso que vos planteás es muy válido, y justamente es un poco las preocupaciones diarias que tenemos, ¿verdad? Nosotros somos una pata de la mesa. Entonces, por lo menos lo que es nuestra participación en nuestras funciones, yo te puedo asegurar, y vos podés, como nosotros estamos limitados en cuanto a la información que podemos dar sobre casos concretos, pero hablar con algún fiscal, si cómo trabaja CEPRELAC hoy con la Fiscalía, y ellos te van a dar el testimonio de cómo se operativizan hoy los casos que se envían, lo que ellos solicitan, informaciones. Hay un trabajo mucho más dinámico, ¿verdad? Y nosotros nos preocupamos como CEPRELAC de lo que vamos a enviar al Ministerio Público realmente sea un producto válido para ellos. Para mí hubiera sido muy sencillo, o para Carmen o para Diego, o sea, que vamos a remitir nomás todo al Ministerio Público para que no venga Enrique Vargas Peña a putearnos el día de mañana. No importa que nos putee Enrique Vargas Peña, nosotros queremos hacer bien nuestro trabajo y queremos hacer responsablemente. Entonces se elabora un producto que a lo mejor lleva más tiempo y lleva más consulta, lleva más sigilo,
pero te puedo asegurar que el producto que recibe hoy el fiscal es diferente en relación a años anteriores. Yo quisiera agregar algo. Sí, porque después tengo una pequeña preguntita. Yo creo que también, y entiendo el origen de tu pregunta principal, también es importante decir que la CEPRELAT y todo lo que es la ley orientada al lavado, a prevenir el lavado de dinero en Paraguay, tiene una relativa corta data. Sí, es correcto. En esa corta data ya sufrió una gran modificación, que es del enfoque anterior de las 40 recomendaciones pasar al nuevo enfoque basado en riesgo. Es una transición que resulta bastante importante en nuestro país. ¿Por qué? Porque, como nosotros siempre discutimos, esta transición al enfoque basado en riesgo implica mucha responsabilidad por parte del sujeto obligado. Y algo que dijiste anteriormente en la primera pregunta que me dijiste, el TSJE reportando, no es el TSJE el que reporta. En realidad, los que serían los sujetos obligados para nosotros son los partidos. Por eso se habla del TEI y del... Claro, los partidos son los que van a hacer un salto. El supervisor es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero en realidad lo que ocurre es que ellos, los partidos, cuando van a reportar algo no le dicen al TSJE, sino que directamente tienen un usuario, una contraseña en un sistema que nosotros tenemos y nos reportan a nosotros directamente. Espera un poco, Carmen, ahí. Una pequeña cuestión que quiero plantearte. La ley de financiamiento político vigente, creo que es del año 2018, la vigente, no la que se está reformando, la que vamos a reformar, sino la nueva, la vigente, 2018, y ya ordena que los tribunales electorales partidarios hagan vigilancia. Ellos ya son ahora sujetos obligados tuyos. Los partidos políticos, como decía el ministro y también recalcaba a Diego anteriormente, ya son... Pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer una diferenciación. Para nosotros son sujetos obligados desde que se hizo la resolución 453 en el año 2012, donde ellos ya formaban parte del gran grupo que se denominan OSFL, ¿verdad? Organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué ocurre? Dentro de las organizaciones sin fines de lucro, y Diego me va a corregir y me va a ampliar, tenemos una gama amplísima de organizaciones que pueden caber dentro de la denominación. Y dentro de ese estudio que nos está llevando un tiempo, porque en realidad el enfoque que da el GAFI es totalmente diferente al enfoque que nosotros en Paraguay tenemos y nos obliga a conocer el sector, a saber a qué son riesgosas este tipo de organizaciones, es lo que nos lleva a determinar cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas que tenemos que aplicar. Y hablando de un enfoque basado en riesgo, con mayor razón tenemos que determinar cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, cuáles serían las vulnerabilidades de este tipo de organizaciones y cuáles son las mitigantes que a ellas le van a caber. Te hago una pregunta de curiosidad y después, si no me puedes contestar, te voy a preguntar otra cosa. ¿Cuántos reportes de operaciones sospechosas te enviaron los partidos políticos? No tengo ningún reporte de operaciones sospechosas. Espera. No tengo ningún reporte de operaciones sospechosas que pueda yo denominarle de esta para comentarle, pero sí van a ver y pueden revisarlo. Esto es información pública, nuestro informe de gestión que tiene datos de reportes OSFL, reporte de banco, eso es información pública que la pueden mirar. Yo te voy a mencionar algo. El caso de Cintia Tarragó, estimados amigos, el caso de Cintia Tarragó, el lavado de dinero y la venta de merca, sí. ¿Te querés ir a Asunción? Ahí tenemos merca baratita, lo tenemos si querés. Ella tranquilamente ofreciendo. Eso tenía que ser reportado, no solamente por las organizaciones financieras, porque ¿en qué bancos tenía su plata la señora Cintia Tarragó? Yo no sé hasta ahora. Pero el Tribunal Electoral del Partido Colorado, ¿dónde estaba? ¿Qué hizo? ¿Cómo puede ser que el FBI haya visto cosas que el Tribunal Electoral del Partido Colorado no vio? Bueno, ¿cómo va a ver si no ve lo de Cartes? Perdón, o sea, no ve lo de Horacio Cartes, ¿por qué va a ver lo de Cintia Tarragó, verdad? Pero pregunto con toda seriedad, Carmen, yo no te quiero llevar a ninguna posición política, pero ¿no te reportaron lo de Cintia Tarragó? En realidad, yo no puedo hablar de ningún tipo de reporte en específico. Como le digo, hay información pública. No me vaya a decir usted. Hay información, disculpe. No, hay información pública con relación al número de reportes por sector. Esa es información que lo pueden conocer. Pero sí me gustaría decir en honor a la verdad de lo que representa la función muy trabajosa de mi institución, es que las alertas funcionan y están probadas en el marco de lo que... Carmen, yo con todo respeto, y a Carlos y Diego,
yo estoy con ustedes, pero te iba a decir algo, no me podés decir que funciona porque Cintia Tarragón no fue detenida en Paraguay. Lo que pasa es que tampoco te podemos decir no funciona ni qué es lo que estamos haciendo, porque el artículo 32 es bastante claro con nosotros y podemos estar esta noche contigo, pero mañana procesados por develar cualquier tipo de información. Diego, ¿qué es lo que dice el artículo 32? El artículo 32 básicamente lo que dice es que no podemos revelar ningún tipo de información a la cual accedemos en uso de nuestras funciones, ¿verdad? Lo que plantea es el hipotético caso de que se haya hecho algo en función a Cintia Tarragó o cualquier otra persona X. Nosotros quizás lo hicimos, pero no podemos darlo públicamente a entender, ¿verdad? Un tema puntual más sobre las OSL que es importante entender, que el ministro habló del estudio sectorial que se está haciendo y Carmen habló de la resolución 453 del 2011, ¿verdad? Es importante porque es cierto, puede ser que el sistema de reportes de partidos políticos funcione más o menos, o recién ahora estén en el nuevo proyecto de ley específicamente una unidad especializada sobre el lavado. Eso hay que entender que es bueno a partir del estudio sectorial que se está haciendo, porque la CEPRLAL ahora ya perfiló las diferentes organizaciones sin fines de lucro. Primero funciona el estándar Gafi. El estándar Gafi es completamente distinto, es sobre financiamiento del terrorismo. O sea, nosotros cuando hablamos entidades sin fines de lucro para Gafi, en realidad es recomendación 8 y ellos es prevenir que no se usen las organizaciones sin fines de lucro para financiar organizaciones terroristas. En función a... Pero esa, perdona, y Diego, Sí. una cosita no. Pero esa es una definición demasiado específica. Le interesará a los norteamericanos, Claro. pero para nosotros tiene que ser más amplia. Claro, y es lo Sí. que te está explicando yo. Y Déjale es terminar importante. nomás. Siempre la resolución es lavado y financiamiento, ¿verdad? Pero siempre el enfoque fue eso. A partir de este estudio sectorial que nosotros hicimos, nosotros ya podemos perfilar y a partir de ahí lo que vamos a hacer, creemos que con independencia que salga o no la ley, es una resolución específica para el sector específico de riesgo de lavado que nosotros encontramos. Puede ser partidos políticos, puede ser asociaciones deportivas, puede ser otro tipo de organizaciones sin fines de lucro. Un detalle nomás para tener presente, dentro de este paquete de leyes que conocemos todos, ¿verdad? En el proyecto original que había presentado, vamos a decirle, el Poder Ejecutivo, la CEPRLAL, o sea, lo que era la ley que al final se terminó cambiando por una modificación solamente en la 2015, dentro del catálogo de sujetos obligados que se había presentado, de manera específica en el proyecto que nosotros acompañamos, estaba separado partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro y asociaciones deportivas y las asociaciones que lo aglutinan, o sea, por decirte, Sí, la APF. Club Olimpia y APF. Conmebol estaba por separado de manera luego a hacer una tarea de control y fiscalización por separado. Esto después en la modificación que salió no está, pero no obstante con la ley que se va a tratar o inclusive con la resolución que nosotros vamos a sacar, lo vamos a perfilar. O sea, eso es lo ideal en el escenario de riesgo que nosotros encontramos en nuestro estudio sectoral de Sí. Paraguay. Si me Después de la permitía pausa. agregar algo, Enrique, sobre lo que comentaba también, creo que vale la pena mencionar que Mariano Federici, el presidente de la UAF Argentina, culminando su informe de gestión, entregándole a los poderes del Estado, al presidente de la Nación, la Cámara de Diputados, senadores, en fin, recomienda que los partidos políticos sean sujetos obligados en la Argentina. Pero es que- ¿Verdad? Claro, no, lo que te digo, tendencia regional, como decimos con los compañeros, esa un poco es la idea que se tiene hoy, en la que está trabajando ya intensamente CEPRLAL calladamente, ¿verdad? Calladamente en el sentido de no hacer ruido y de hacerlo con mucha prudencia y por sobre todo con mucho profesionalismo y con técnicos en la materia. Ya se hicieron reuniones con la gente del TSJE, inclusive antes de que se haya iniciado esta discusión en relación a este proyecto de ley. Carlos, tenemos que irnos a la pausa. Lamentablemente tengo que informarte que Libertad está ganando 2-0. Lamentable, pausa. Son las 21:37, es lo que estoy mirando. Y bueno, acá estamos entrando en el quid de la cuestión, estimado amigo, que para mí es simple. El que tiene que cuidar el gallinero, no cuida el gallinero. Y no me estoy refiriendo a ustedes, me estoy refiriendo a los tribunales partidarios.
Entonces, mi querido Carlos, perdón que yo insista un poquito en lo que estábamos hablando con Diego. No quiero dejar pasar esto. Sin cláusula penal, para los que incumplan el reporte de operaciones sospechosas, esto no sirve. O sea, podemos hacer 7.000 leyes, gafilar, herea, todo lo que quieras. No sirve. Por eso te puse el ejemplito de los romanos. Claro, pero está, así como te planteó Diego, está, y te puso un ejemplo que sirve de un caso emblemático, ¿verdad? O sea, la posibilidad está. Sí, o sea, te habló de la negligencia grave. Me pusiste el caso Forex, ¿verdad? Pero o sea, yo por eso le insistía un poquito. Hay otros casos también, de bancos que están, y te cuento que eso tendría que definirse en los tribunales, ¿verdad? No, está bien. Obviamente no podemos hablar, nosotros hacer referencia, porque si no también, Enrique, nos va a ocurrir lo que nos ocurrió cuando yo apenas entré en ese prelado, o sea que estábamos restringidos, nada más y nada menos que por FinCEN, en cuanto a la información de inteligencia financiera que ellos pudieran darnos, ¿verdad? Nosotros conseguimos restablecer esa confianza hoy con ellos, entonces tenemos que ser muy estrictos en cuanto a la confidencialidad y el sigilo de dar la información, ¿verdad? A mi punto, a ver, Carlos, si nos entendemos. Sí. Yo lo que digo es, ¿cómo puede ser que no haya ni un miembro del Tribunal Electoral Colorado que esté procesado por no haber hecho el reporte de operaciones sospechosas de Cintia Tarragona? ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Puedo decir una cosa? Sí. Algo que nosotros hablábamos y estudiábamos mucho con relación a los nuevos proyectos de ley que tienen que ver con el financiamiento de campañas políticas, también es que todos los controles que estaban previstos en estas cuestiones son ex post, son auditorías en realidad. En los trabajos que nosotros vinimos realizando con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque tanto como para reglamentar como para supervisar es necesario hacer un estudio. No se puede emitir una reglamentación y establecer un control sobre nada. Y en esos controles hemos recibido algún tipo de información que nos muestra cómo se hace, lo que se les entrega, pero en aras de mejorar, ¿verdad? De ir compartiendo información que nos permita ir enriqueciendo el proceso. Pero ¿cuál es el mayor problema? Si te fijas en la ley, en las dos leyes que hay de financiamiento que modifican los artículos propios del Código Electoral, ambos hablan de que los informes se entregan 40 días después. Entonces, cuando nosotros encontramos ese después, primero que nada, nosotros como Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero hacemos los controles y proponemos realmente en el marco de nuestras competencias poder llevar adelante por todo el sistema de alertas que tenemos un control antes, durante y después. No, claro, pero ¿cómo ahora con eso? Ahora está en el proyecto, dice ahora 40 días después. En la ley vigente, el proyecto no. El proyecto habla de un control permanente. En los anteriores, te estoy diciendo, las dos leyes que modifican el código. Para especificar nomás. El código electoral. Bueno, pero te das cuenta que hicieron todo la ley está hecha por los narcos, paraguayas y paraguayos. Las leyes están hechas por los narcos. Los narcos hacen la ley. O sea, ¿cuándo vamos a estudiar si sos narcotraficante 40 días después? Entonces sale Adolfo Ferreiro, muy suelto de cuerpo, y te dice: no, el procedimiento tiene que ser, y además no se puede, y te sale el ministro secretario general de la Presidencia de la República y te dice, el TCJ no puede anular candidatura, pero 40 días después recién se puede estudiar si es narco o no es narco. Dejen de mentir, señores, bandidos, dejen de mentir. Ustedes son unos bandidos. 40 días después, y no, que no anule la candidatura, pero claro que tiene que anular la candidatura. Perdón, Carmen. El sistema de auditoría lo que no nos permite es llegar a tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si después de terminado el acto electoral, propiamente los comicios, o no te voy a saber decir si era después de los comicios exactamente 40 días, corrido, hábiles, seguramente el Tribunal Superior es después. Entonces lo que nosotros decimos en el ámbito de nuestras competencias, y con las tecnologías, inteligencia artificial y todo lo demás que nosotros estamos implementando, no porque la ley electoral lo diga, sino que porque es algo que nosotros estamos tratando de desarrollar desde nuestro ámbito de competencia, es lo que nosotros proponemos. Bueno, nosotros no podemos entrar en una auditoría ni hacer un juzgamiento propiamente, no nos corresponde hacer un juzgamiento de la calidad. Si encontramos alguna alerta, lo que corresponde es que se desarrolle el análisis y se remita al Ministerio Público. Entonces, lo que quiero nomás es compartirles que en el proceso lo que nosotros queríamos es enriquecer en realidad todo el tema de que podamos llegar a tiempo como una Secretaría de Prevención del lavado de dinero y colaborar en las auditorías posteriores, ¿verdad? Pero en el marco de la coadyuvancia. Yo, Diego, voy a plantearte ahora, para ir un poquito a lo que está diciendo Carmen, la hipótesis actual
Que no es una hipótesis, son los hechos actuales. Y yo quiero que vos, sobre esos hechos que yo voy a ir relatando hace un ratito, vos me digas qué está en las manos de ustedes hacer hoy. Freddy Ferreira, estimado amigo, es el ejemplo de cómo funciona el financiamiento político paraguayo 100%. Lo que hizo César Mesa Bría con Freddy Ferreira hace Efraín Alegre, Mario Abdo Benítez, Horacio Cartes, Blas Llano, Fidel Zavala, todos, el 100% se financia en negrísimo. Ni uno de los mencionados, ni ningún otro tiene contabilidad sobre qué ingresa por esto. Y la cuestión es así, mi querido Diego. ¿Por qué razón? Les voy a dar ejemplos con nombre y apellido, porque yo no quiero que ustedes crean que yo estoy hablando acá al cohete. ¿Por qué el señor Tito Saguier, Miguel Abdón Saguier, no fue incluido en la lista de Efraín Alegre para ser senador de la República? Porque no pudo poner $500,000. ¿Quién puede poner $500,000? Cualquier narco chabolay que anda por ahí. Pero Tito no puede. Entonces, ¿quién se queda afuera? Tito. Freddy Ferreira tiene un mérito y solamente uno, es distribuidor de cocaína en los asentamientos. ¡Oh, sorpresa! Asentamientos generados por los propios intendentes. O sea, es un círculo vicioso. Hago el asentamiento, le distribuyo cocaína y después con la cocaína que me paga el pobre tipo que está en el asentamiento, financio mi campaña política y me convierto en el insigne concejal Freddy Ferreira de la ciudad de Luque, número 2, número 3 de la lista del insigne profesor doctor César Mesa Bría, médico de profesión, excelente persona. En serio, César Mesa Bría, mostrame tu contabilidad. Anda a joder a tu abuela sobre tu esencia. Mostrá tu contabilidad. Mostrarle a ese prelat las cuentas bancarias, papá. ¿Dónde pusiste la plata que te estaba dando Freddy Ferreira? Y si no pusiste la plata, ¿dónde está la plata? ¿O qué mérito le viste a Freddy Ferreira para que el tipo vaya ascendiendo? Y resulta que tenemos que, no vaya a hablar el doctor, porque el doctor es San César Mesa Bría. En serio, y San Efraín, ¿verdad? Y San Marito, y San Horacio, y San Blas Llano. Toditos el negro, toditos. ¿En qué momento detectaban ustedes eso? Me parece muy bueno cómo presentar, porque eso marca un poco lo que hay que entender bien. Porque ahí lo que se está haciendo es, en todos esos hipotéticos casos, como le llamemos, ¿verdad? Este no es hipotético. Claro, yo por una cuestión. No, bueno, está bien. Terminar, este Freddy está así con la mano en la masa. Se está financiando con dinero ilícito, voluntad política, campañas políticas, cargos políticos. O sea, es una ilicitud vinculada a justamente la ley especial que es financiamiento político y toda la actividad política del Paraguay. Cuando hablamos de lavado, estamos hablando, sea por nuestro tipo penal o por las convenciones internacionales o por las conductas que regulan, otra forma de expresión de una actividad ilícita, que es normalmente manifestada en quien busca aparentar una actividad ilícita para introducir sus ganancias ilícitas. Entonces, cuando perseguimos lavado, en puridad estamos buscando la función de sujeto obligado, busca proteger eso, ¿verdad? Que yo no le dé una apariencia lícita al producto de la actividad ilícita. Exacto. Entonces, tenemos que saber separar muy bien, porque todo el ejemplo que vos diste es a los efectos de comprar voluntad política, no de lavar dinero en puridad. Porque lo que buscaba era ocupar un cargo político. Claro, pero lo que pasa es que cuando Freddy le pasa el dinero del narcotráfico a César Mesa Bría, y César Mesa Bría, y por eso yo quiero la contabilidad de César Mesa Bría, él te va a presentar a vos, no, Freddy me dio, voy a poner cifras hipotéticas, ¿verdad? Me dio $10,000, porque 5 millones por renta pues era la recaudación, ¿verdad? 28, 30 moños de cocaína por ocasión, entonces el tipo recaudaba 5 palitos, ¿verdad? Y ponerle que juntaba, o sea, tenía un ahorro de 10,000. Entonces, $10,000 te doy. Entonces, para la campaña, porque eso es lo que dicen, no, yo gasté en la campaña. Entonces vos te vas a chequear la publicitaria, el afiche, el auto, la nafta, Y entonces yo te vengo a recordar, porque soy un nefasto, un tipo malo. Pero si eso es lo que hizo el amigo Zacarías Irún con su agencia de publicidad.
con el periodista Botino, periodista, y después quieren que uno se ponga, no, tenés que defender al gremio, las pelotas, un gremio corrupto, lleno de corruptos, asalariados de Cartes. Entonces, lo que yo digo, espera un poco, Botino, periodista, ¿qué hacía? Lavaba el dinero del señor Zacarías, bueno, según el expediente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vos no me estás pidiendo, che, don César Mesa Bría, quiero ver un poco sus cuentas de campaña? Yo creo que con la modificación que se está planteando en la ley y con las reglamentaciones que está trabajando la CEPRELAP y que queremos que vamos a emitir, se va a poder dar... Pero hoy no podés. Hoy con una reglamentación de CEPRELAP específica se puede fortalecer la función del sujeto obligado. No quiero ser plomo, pero te plomo. Hoy, domingo 2 de febrero, vos no podés agarrar y decirle, Mesa Bría, quiero a ver las cuentas. Vos no podés. A Mesa Bría no, al sujeto obligado sí. Que es el TI liberal. Sí, claro. O sea, el Partido Liberal. Claro, la asociación. Sí. O sea, no es ni siquiera el TI, es el partido. La asociación. Como asociación sin fin de lucro dentro de lo como nosotros decimos, la bolsa de la resolución 453 que le pone a todos los sujetos obligados en un mismo nivel. No está perfilado en función a la particularidad de ese fenómeno, que no es el mismo fenómeno que vas a encontrar en otra OSL. Por eso es lo que para nosotros es importante partir. Porque eso que vos dijiste no va a pasar en una fundación, no va a pasar en una asociación de fútbol, no va a pasar en... Entonces para nosotros sí es importante esa clasificación que hicimos y sí es importante para ese fenómeno que está vinculado principalmente a corrupción, podamos perseguir y reprimir de manera adecuada. Carlos, ahí yo Sí. te tiro a vos ahora la pelota porque espera un poco. Con todo respeto, señores del Partido Liberal Radical Auténtico, mis queridos correligionarios, pero si están todos metidos, o sea, ¿cuál es la motivación que tendría el Partido Liberal Radical Auténtico de generar un reporte de operaciones sospechosas de César Mesa Bría si están todos metidos? Por eso que yo te pido que me pongas la cláusula penal. Ese artículo 24 que mencionaba Diego es muy flojo, no pasa nada. Mañana a la tarde, discúlpame Carmen, discúlpame la grosería, se van a estar cagando de risa nosotros acá, ¿entendés? ¿Entendés? Se van a reír de nosotros. Yo creo que nosotros estamos previendo, y te decía hoy al inicio del programa, para mí fue muy auspiciosa la reunión que tuvieron ya los compañeros con la gente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y en las mesas que hemos discutido con los proyectistas de este proyecto de modificación, planteábamos que para ellos el peor de los escenarios que nos salga, ¿verdad?, para los proyectistas, es esa ley, y nos preguntaban si igual podíamos trabajar coordinadamente en lo que es el sistema antilavado de activos, financiamiento contra el terrorismo. Nosotros creemos que sí, obviamente va a significar mucho más carga para CEPRELAT, que hay que decirlo también en esta nueva administración, duplicamos el presupuesto, aún así no es suficiente, nos obliga a ser mucho más creativos y estamos en eso, ¿verdad?, porque realmente el trabajo, y ella te puede decir, la directora de inteligencia financiera, el promedio de error que ella recibe por día, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que en eso que vos planteás, esa hipótesis, aunque esa ley finalmente no pueda materializarse, vamos a poder trabajar como uno de los componentes del sistema y coordinadamente con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que también nosotros estuvimos hablando con ellos y tienen tecnología de punta como para poder hacer este tipo de controles. Ya lo que vos planteás, fíjate vos que yo te decía, somos una pata, va a quedar en manos del Ministerio Público y eso es clave. No, eso es clave. Aparte, yo Sí. lo único que quiero, ¿sabes cuál es mi placer, Carlos? Sí. Mi placer es decirle a Sandra Quiñones, Sandra, te he mandado ni un reporte mi hija y vos sos una empleadita de cárcel. Ese es mi placer. 2-1 y a la pausa. A la pausa. No, yo sé que hay mucho en el parque. Estamos ya al aire, ¿verdad? Sí, 21:55. Yo me muero de ganas de preguntarle a ustedes más cosas. Por ejemplo, me encantaría saber si... no, voy a preguntar si que un ratito, paréntesis, un ratito, financiamiento político. Che,
Y lo que Carter le da a Aldo Trento pues no es revisable por CEPRELAT. Hay que ver si es que eso va por el circuito financiero y si eventualmente, no solamente en ese caso, vamos a poner que sea el caso de Juancito Pérez también. El sujeto obligado reportó a CEPRELAT o de alguna manera hizo un reporte de operaciones sospechosas porque vio algún tipo de inusualidad en eso, ¿verdad? O alguna alerta que le haya despertado. O sea, ¿verdad? no, porque acá resulta que vos le donás a los curas y estamos todos bendecidos. Entonces es como que el amigo Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿verdad? Construyendo iglesias en toda Colombia con plata del narcotráfico. Pero vos sabés que es muy importante lo que mencionaba Diego hoy cuando te hablaba de los estudios sectoriales, porque ahí también están justamente los establecimientos, bueno, las agrupaciones religiosas, las corporaciones, en fin, dentro de lo que se está haciendo en las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Pero específicamente ya tratado como un estudio sectorial determinado está el tema de las iglesias y otros entes religiosos, ¿verdad? Nos quedan 7 minutos, así que Carlos, yo quiero, primera cuestión, una cuestión de voluntad política, porque mucho de lo que vos dijiste son contra del proyecto, ¿verdad? No por tu culpa, sino por culpa de la gente que quiere torcer la cosa. Entonces yo te quiero, Sí. ¿ustedes están de acuerdo con el proyecto? Claro, nosotros estamos, en realidad nosotros lo que queremos es que se pueda hacer un control más efectivo, por eso presentamos una modificación a ese proyecto que fue aceptada por los proyectistas, ¿verdad? Lo que nosotros decíamos nomás es en cuanto a la intervención de la CEPRELAT, eran los momentos, ¿verdad? La CEPRELAT, y queríamos preservar la naturaleza de la institución. En ninguna parte del mundo las unidades de análisis financiero funcionaban como se ponía en el proyecto de ley, ¿verdad? Claro, y ahora eso se solucionó. Claro, se solucionó y ellos plasmaron en el proyecto modificado con los ajustes, ya está así ahora. Correcto. Así es. Entonces, oposición política de CEPRELAT no hay al proyecto. Absolutamente, absolutamente. Bueno, Carmen, el tema del registro, o sea, el registro de operaciones especiales, ¿qué parte no te satisface aún del proyecto, de cómo podría eventualmente funcionar el proyecto? En realidad, abstraída de todo tipo de proyecto de ley, creo que las competencias de la CEPRELAT hoy, y teniéndole como sujetos obligados a los partidos políticos, así también como a las personas físicas que realizan operaciones con el sistema financiero, con el sistema de reportes que hoy toda la tendencia internacional nos obliga para la prevención del lavado de dinero, reporte de operación sospechosa, reportes objetivos, los escribanos hacen reportes objetivos, nos cuentan todas sus operaciones y eso se mete dentro del sistema. Menos las que sistema. hacen con Messer, esas no te cuentan. El sujeto obligado tiene que realizarlo en la medida de sus posibilidades. No, el viceministro, perdón, Carmen, paréntesis, señor viceministro de Política Criminal, la señora directora de CEPRELAT acaba de ponerla a usted en un aprieto, porque usted defendió que el escribano que hizo la escritura de Messer estando prófugo estaba muy bien. Entonces yo le pregunto al presidente de la República, ¿cómo puede seguir este señor siendo viceministro de Política Criminal ni un segundo más? Eso nomás quería decir, perdón. Bueno, en la misma línea, ¿verdad? Y me preguntaste qué es lo que me satisface o qué es lo que no. Bueno, en realidad, ahora mismo el circuito de recepción de estos elementos, de estos datos, es satisfactorio, ¿verdad? Lógicamente tenemos que seguir trabajando. ¿Necesitamos plata? Probablemente sea muy... No, la verdad, decime cuánto. No, en realidad el factor humano es lo que se necesita y siempre ir apostando a más tecnología. Hoy la tecnología se pone, mañana la tecnología se cambia y estamos siempre un paso atrás de la tecnología que otras personas que lo utilizan para mal tienen. Entonces nosotros necesitamos realmente un sistema humano que pueda administrar eso y también... hoy las UIF del mundo cuentan con físicos, con economistas, con personas muy altamente capacitadas que se dedican día y noche a estudiar los patrones de conducta. O sea, estamos hablando de un sistema que se perfila a prevenir, a anticiparse a los hechos, que es lo que está reclamando, ¿verdad? Sí, entonces, en ese sentido, sí, podría ser necesario contar con más recursos humanos, contar con más tecnología, tener la posibilidad de mejorar la tecnología todos los años, tener las mejores versiones de los software. Entonces, eso implica mucho trabajo en todos los sentidos. Y si hay algo que nos puede satisfacer hoy, llegar a la implementación que nos permita salvar nuestro examen de Gafi y realmente ver que el sistema funciona 100% para prevenir el lavado de dinero, no llegar siempre detrás. Diego, quiero cerrar contigo un poquito. ¿Alguna precisión legal que vos meterías todavía en el proyecto?
No, nosotros creemos que en líneas generales, por lo menos desde la perspectiva de la unidad de inteligencia financiera, se adecuó, ¿verdad? Se la ubicó en la posición que tiene que estar, que está más bien vinculada a la tarea de análisis de reportes de operaciones y reportes de operaciones sospechosas, que bajo una reglamentación nuestra, porque el proyecto de ley ahora, o sea, de por sí la CEPLAT tiene esa atribución, ¿verdad? Pero la ley, el proyecto de ley le dice de manera sujeta a la reglamentación de la CEPLAT, de manera que los parámetros, los momentos y las pautas las establezca la CEPLAT en lo que hace a los sujetos obligados, los supervisores y todas las modalidades que puedan haber de reporte de operación, ¿verdad? O sea que nosotros creemos que con eso se adecua en función a nuestro rol como unidad de inteligencia financiera. Perdón que sea tan plomo, yo, porque el caso de Freddy Ferreira con César Mesa Bría, ¿te agrega alguna lección que pueda ser más específico desde el punto de vista de la legislación? Yo creo que ese caso, cualquier otro, lo que hace es mostrar y evidenciar la importancia de la tarea de la debida diligencia. Eso es lo importante. Espera un poco, voy a anotar. Eso está en la ley, ¿verdad? Eso está en la ley vigente Sí. de la CEPRELAB, están en las resoluciones de la CEPRELAB y ese es el paso importante que siempre se debe tener bien claro. El conocer el origen de los fondos, conocer la naturaleza de la operación, sean tentadas o realizadas las operaciones con independencia de la cuantía de la operación, el saber de dónde salen los fondos que va a recibir esa asociación, ese es el paso fundamental. Y eso se hace a través de una adecuada debida diligencia del sujeto obligado. Y ese es el paso que hay que fortalecer. Si tiene que hacerlo a través de un control de candidato por candidato, bueno, se hará candidato por candidato. Y así se tiene que hacer, candidato por candidato, que es lo que no quieren. Están locos que van a tratar de atajar eso, no quieren candidato por candidato, porque candidato por candidato es por donde entra la guita negra, estimados amigos. Freddy Ferreira, mi querido Bachi Núñez, vos sabés que yo te quiero mucho, en serio te digo, de gran aprecio personal, pero Freddy Ferreira desmoronó toda tu hipótesis. Freddy Ferreira puso punto final a esta discusión, mi querido Bachi. ¿Es candidato a candidato o no sirve? Así nomás, así nomás. Así que ustedes tienen la decisión en martes. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo lo que te voy a reclamar antes de irnos es, primero, ustedes están perdiendo frente a la libertad y segundo, Oscar Boyanich no está procesado. No, hasta donde yo sé y te puedo hablar como un ciudadano que está informado, hay una causa en relación a eso, ¿verdad? Está en la fiscalía hace tiempo ya, ¿verdad? Sí. Permitime una sonrisa. Chao, nos vamos. Nos vemos el domingo que viene y muchísimas gracias a los compañeros de CEPRELAB que estuvieron hoy aquí con nosotros. El domingo a las 21 nos volvemos a ver.